Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Los líderes del... ¿Alguna vez te has sentido rodeado por influencias negativas o por las tentaciones del diablo? El profeta Helaman comparó los ataques de Satanás con una tormenta con impetuosos vientos y granizo que nos azotan. También declaró que aquellos que edifiquen el fundamento de su vida sobre la roca de nuestro Redentor tendrán poder para resistir el mal y permanecer fieles. Esta lección puede ayudarte a resistir al diablo y a edificar tu fundamento sobre Jesucristo. Si hago de Jesucristo mi fundamento, no puedo caer. Es uno de los principios que estudiaremos hoy día, de acuerdo al manual Ven, sígueme. El segundo principio que vamos a estudiar es: puedo honrar el nombre del Salvador. Primer principio. Si hago de Jesucristo mi fundamento, no puedo caer. Vamos a estudiar dos versículos de Helaman 5, pero que tienen mucha profundidad y hay doctrina y principios. Estudiaremos, ¿sí? Entonces vayamos a las Escrituras. Helaman, ¿sí? Capítulo 5, versículo 11 dice lo siguiente: y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre, para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Veamos las palabras dadas por el profeta Helaman a sus hijos. Y ha recibido poder que le ha sido del Padre. ¿Quién recibió poder que le ha sido dado del Padre? Nuestro Salvador Jesucristo. Él ha recibido el poder de Dios el Eterno Padre. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más aprendemos? ¿Para qué le ha dado poder el Padre Celestial a Jesucristo? Para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Vamos a ir a la guía de estudios de las Escrituras para ver el significado del arrepentimiento. Luego veremos una cita del presidente Joseph Fielding Smith. Vamos en ese orden entonces. Arrepentimiento es un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. El arrepentimiento implica que la persona se aleje del pecado y entregue su corazón y su voluntad
a Dios, sometiéndose a los mandamientos y deseos del Padre Celestial y abandonando el pecado. El verdadero arrepentimiento nace del amor por el Señor y del deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Toda persona responsable de sus actos ha pecado en alguna forma y debe arrepentirse a fin de progresar hacia la salvación. Nuestro arrepentimiento se hace efectivo y es aceptado por Dios solamente mediante la expiación de Jesucristo. No hay otro medio. Solo el arrepentimiento se hace efectivo y es aceptado por Dios mismo solamente mediante la expiación de Jesucristo. ¿Qué nos dice el presidente Joseph Fielding Smith al respecto? Él nos dijo lo siguiente: yo he sufrido dolor. Ustedes también lo han sufrido y a veces este ha sido muy severo. Pero no puedo comprender aquel dolor que puede hacer que la sangre en forma de sudor aparezca sobre el cuerpo. Lo sucedido fue algo terrible, altamente aterrador. Ningún hombre nacido en este mundo habría podido soportar el peso de la carga que soportó el Hijo de Dios al tomar sobre sí mismo, al tomar sobre sí mis pecados y los de ustedes, y hacer posible que pudiésemos escapar de nuestros pecados. Continuamos con el Amán 5, versículo 11. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento. Vamos a ver las condiciones del arrepentimiento. Pero antes vamos a ver el significado y nos vamos a ir a través de la guía estudio. Nos envía a Alma 13, 24, 25. Ha enviado a sus ángeles. ¿Por qué el año 30 antes de Cristo él sabía de las cosas que habían pasado aproximadamente en el año 500? Es una buena pregunta. El Amán con Nefi o con Alma no se conocieron. Pero ellos dejaron legado, dejaron escrituras. Y es de suponer que el Amán escudriñaba las escrituras. Por eso nos dice en su mensaje, por tanto, ha enviado a sus ángeles ¿para qué? Para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento. Veamos cómo lo recuerda las palabras de Alma. Vayamos entonces a Alma 13, los versículos 24 y 25. Leamos el versículo 24. Porque aquí, estas son palabras de Alma. Porque aquí ángeles las están declarando a muchos en nuestra tierra en este tiempo. Podría decir también hoy en este tiempo. Y esto con objeto de preparar el corazón de los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para recibir su palabra al tiempo de su venida en su gloria. Versículo 25. Y ahora solamente esperamos oír las alegres nuevas de su venida, que nos serán declaradas por la boca de ángeles, porque el tiempo viene y no sabemos cuán pronto será. Quisiera Dios que fuera en mis días, pero sea más tarde o más temprano, en ello me regocijaré. ¿Podríamos decir lo mismo que Alma en estos últimos días? Sí. Estamos esperando la venida de nuestro Salvador Jesucristo, sí, pero su segunda venida. Alma esperaba su primera venida a la tierra, que iba a ser en Jerusalén. Y él lo testificó y predicó acerca de ello, que la salvación solamente venía por medio de Jesucristo.
Continuamos, sí, con Elamán 5:11. Por tanto, nuevamente ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento. En esta oportunidad vamos a ver las condiciones del arrepentimiento. Al respecto, el presidente Spencer W. Kimball nos habla. Él declaró, no hay ningún camino real al arrepentimiento, ninguna senda privilegiada que conduzca al perdón. Todo hombre debe seguir el mismo curso, sea rico o pobre, educado o sin preparación, alto o bajo, príncipe o limosnero. En otras palabras, gobernante, líder o limosnero, rey o plebeyo. Las condiciones del arrepentimiento. Primero debemos reconocer nuestros pecados. Debemos sentir pesar por nuestros pecados. Debemos abandonar nuestros pecados. Debemos confesar nuestros pecados. Debemos restituir el daño. Debemos perdonar a los demás. Y debemos guardar los mandamientos de Dios. Esas son las condiciones del arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento. Y continúa diciéndonos el presidente Kimball. Primero, uno se arrepiente habiendo logrado ese paso. Debe entonces vivir de acuerdo con los mandamientos del Señor para retener esa ventaja. Esto es necesario para lograr el perdón completo. Guardar los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, realmente habremos agradado a nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Y con ello podríamos estar seguros de haber logrado el perdón completo de nuestros pecados. Continuamos con Elamán 5:11, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. El verdadero arrepentimiento nos conduce al poder redentor para nuestra salvación de nuestras almas. El único que puede perdonar y salvarnos es Jesucristo. Ahora vamos a leer Elamán, capítulo 5, versículo 12, y estudiaremos un poco. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, si sus dardos en el torbellino, si cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Elamán inicia diciéndole a sus hijos, y ahora bien, recordad, hijos míos. El presidente Spencer W. Kimball al respecto dije que lo que más necesitamos es recordar. Hoy más que nunca recordar los mensajes de los profetas de antaño y de los profetas de esta última dispensación. Si recordamos sus palabras, seremos edificados sobre la roca que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Continuamos. Y continúa Elamán diciendo, recordar que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento. Al respecto, en la guía de estudio de Roca, dice lo siguiente.
Veamos entonces en la guía de estudio que nos dice acerca de la roca. En sentido figurado es Jesucristo y su Evangelio, las cuales son un fuerte fundamento y apoyo. El término roca también se emplea para referirse a la revelación, por medio de la cual Dios da a conocer al hombre su Evangelio. Muy bien. Continuamos ahora respecto a la roca. En Mateo, capítulo 7, de los versículos del 24 al 27. Leemos lo siguiente. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, estas son palabras del Salvador Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En Doctrina y Convenio 6, versículo 34, una revelación dada a José Smith por parte de Dios, le dijo así: así que no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Y Moisés nos dice lo siguiente. Y el Señor dijo: bendito es aquel por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías. Porque él dice: yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la roca del cielo, que es extensa como la eternidad. Quien entre por la puerta y suba por medio de mí, jamás caerá. Por tanto, benditos son aquellos de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozo sempiterno. Así es que debemos recordar que sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debemos establecer nuestro fundamento. Ahora en el manual de instituto, con respecto a fundamento, un fundamento fuerte, nos dice lo siguiente. El elder Bruce C. Hafen. Alguien dijo en cierta ocasión que a simple vista no se puede distinguir entre el hilo de una telaraña y el de un cable fuerte hasta que se pone presión sobre ambos. Nuestros testimonios son así, y para la mayoría de nosotros los días de presión sobre nuestro testimonio ya han empezado. Tal vez no sea la muerte de un ser querido, y tal vez no se nos haya pedido todavía que renunciemos a algo que consideramos realmente preciado. Aunque sin duda el momento de prueba sí nos podrá llegar. Es más probable que la presión actual que sentimos provenga de vencer las tentaciones, las cuales nos demuestran que una aceptación superficial del Evangelio carece del poder necesario para afrontar la furia total de los poderes de las tinieblas. Tal vez sea un llamamiento misional a un lugar de enfermedad y desilusión, cuando habíamos planeado ir a la misión a un lugar de oportunidades ilimitadas. O tal vez sean demasiadas las preguntas a las que nuestra mente, con sus limitaciones, sencillamente no tiene respuestas. Y los que aseguran saber más que nosotros, nos echan en cara lo que parece ser una certeza persuasiva. Cuando lleguen esos momentos, nuestros testimonios deben ser más fuertes que el hilo de telaraña de la tenue fe que se tiene solo en los buenos tiempos.
tienen que ser como trozos de cable con la fuerza suficiente para resistir los dardos de aquel que desea destruirnos. Durante nuestros días de presión y problemas, debemos estar edificados sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios. Para cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino y su furiosa tormenta, esto no tenga poder para arrastraros, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados. ¿Para qué estar edificados sobre la roca? Para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellín, sí, cuando su granizo y furiosa tormenta os azoten. En la guía de estudios de las Escrituras con respecto a tormenta, nos lleva a Tercera de Néfica, capítulo 14, versículos 25 y 27. Leamos. ¿Qué nos dijo el Salvador? La furiosa tormenta de Satanás nos azotará. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundado sobre una roca. Y descendió la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y grande fue su caída. Fueron las palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Todos pasaremos por algún tipo de tormenta. Pero para ello, si estamos edificados sobre las rocas que es Jesucristo, no caeremos. Continúa en la furiosa tormenta de Satanás. El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente, y prestemos atención. Nosotros también nos enfrentamos a las destructivas y poderosas fuerzas desatadas por el adversario. Las olas de pecado, maldad, inmoralidad, degradación, tiranía, engaño, conspiración y deshonestidad nos amenazan a todos. Nos azotan con gran poder y velocidad y nos destrozarán si no velamos, pero se nos hacen advertencias. Nos corresponde estar alerta y escuchar y huir de la maldad en bien de nuestra vida eterna. Sin ayuda no podemos soportar el ataque. Debemos huir hacia las tierras altas o aferrarnos con fuerza a lo que pueda salvarnos de ser arrastrados. El Evangelio de Jesucristo es a lo que debemos aferrarnos para estar a salvo. Y es nuestra protección de cualquier fuerza que el maligno pueda usar. Un inspirado profeta del libro de Mormón aconsejó a su pueblo: recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, ¿sí?, sus dardos en el torbellino, ¿sí?, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin. Continuamos con Helaman 5, versículo 2 y la parte final. Esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro. Un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerá. Veamos un video sobre Lehi y Nefi, hijos de Helaman, quienes estaban
edificado sobre la roca de nuestro Salvador Jesucristo. Era su fundamento seguro. Veamos. Estos son los falsos profetas que engañaron a nuestro pueblo en Zarahemla. Prendedlos y metedlos en prisión. Estos hombres fingen ser profetas nefitas. Planean robar vuestra tierra y obligaros a adorar a su dios nefita. No habrá comida para Nefi y Ley. Hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios y que declaréis al pueblo estas palabras. Recuérdales la importancia de sus nombres. Os he dado los nombres de nuestros primeros padres, Nefi y Lei, que salieron de la tierra de Jerusalén. He hecho esto para que, cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos. Cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras. Cuando recordéis sus obras, sepáis que eran buenos. Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieseis lo que es bueno, a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. Deseo que no hagáis estas cosas para vanagloriaros, sino que hagáis estas cosas para haceros un tesoro en el cielo, sí, el cual es eterno y no se desvanece. Sí, para que tengáis ese precioso don de la vida eterna que, según tenemos motivo para suponer, se ha concedido a nuestros padres. Hijos míos, recordad las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo, que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. También deben recordar lo que les enseñaste sobre las palabras que Amulek habló a Esrom en la ciudad de Amonía. El Señor de cierto vendrá para redimir a su pueblo, pero que no vendrá para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados. Y ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento. Y ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de sus almas. Hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual si los hombres,
edifican no caerán. Orad, nefitas. ¿Dónde está vuestro Dios? Se nos ha mandado enseñar la palabra de Dios entre todo el pueblo. Os declaramos las condiciones del arrepentimiento, el cual conduce al poder del Redentor para la salvación de vuestras almas. Sabemos que predicáis la verdad. ¿Cómo podemos ser bautizados para arrepentimiento? ¡Atrás! Esos dos. ¡Sacadlos! ¡Para matarlos! No temáis, porque he aquí, es Dios quien nos ha manifestado esta maravilla, que no podéis echar mano de nosotros para matarnos. Arrepentíos, arrepentíos, y no intentéis más destruir a mis siervos, a quienes os he enviado para declarar buenas nuevas. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, y no procuréis más destruir a mis siervos. Miren eso. ¿Qué significan todas estas cosas? ¿Y con quién conversan estos hombres? Conversan con los ángeles de Dios. ¿Qué haremos para que sea quitada esta nube de tinieblas que nos cubre? Debéis arrepentiros.
Debéis arrepentiros y clamar a la voz, hasta que tengáis fe en Cristo, de quien os enseñaron Alma, Amulek y Sesrom. Y cuando hagáis esto, será quitada la nube de tinieblas que os cubre. Señor, perdóname. Por favor, ayúdame a tener fe en Cristo. Líbranos de esta oscuridad. Perdóname. Cristo, mis pecados. Quita la nube que nos cubre. Fortalece mi fe en Cristo. Paz. Paz a vosotros por motivo de vuestra fe en mi bien amado, que era desde la fundación del mundo. No os maravilléis, ni tampoco dudéis. Y ocurrió que fueron y ejercieron su ministerio entre el pueblo, declarando en todas las regiones inmediatas las cosas que habían oído y visto, de tal manera que se convencieron de ellas la mayor parte de los lamanitas, a causa de la grandeza de las evidencias que habían recibido. Y entregaron a los nefitas las tierras de sus posesiones. Y los lamanitas, la mayoría de ellos, se habían vuelto un pueblo justo, al grado de que su rectitud excedía a la de los nefitas, debido a su firmeza y su constancia en la fe. ¿Cómo puedo afrontar mis tormentas y desafíos personales con confianza? El presidente Russell M. Nelson nos dijo lo siguiente: créanme cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios, el poder de Él los fortalecerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. Principio que hemos aprendido en estos dos versículos. Jesucristo es nuestro fundamento seguro. Si edificamos nuestro fundamento sobre Jesucristo, el diablo no tendrá poder sobre nosotros. Segundo principio a estudiar. Puedo honrar el nombre del Salvador. Elam, versículos 6 y 7 del capítulo 5.
En el versículo 6 dice lo siguiente: He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios. Y quisiera que declaraseis al pueblo estas palabras. He aquí os he dado los nombres de nuestros primeros padres, que salieron de la tierra de Jerusalén. Y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos. Y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras. Y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe que eran buenos. El ama tuvo conocimiento de Lehi y Nefi, y por ello puso sus nombres sobre sus dos hijos. ¿Por qué el ama dijo que eran buenos? Y se escribió también que eran buenos Lehi y Nefi. El segundo de Nefi, y son palabras de Nefi, y estoy seguro que el Amán leyó estas escrituras al utilizar las palabras buenos. Dice lo siguiente: Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Al igual que el Amán recordó de las palabras de Nefi, de Lehi, que deberían hacer lo bueno. Esta es una profecía para nosotros en este tiempo. ¿Y qué nos está enseñando aquí Nefi? Que son las palabras de Cristo. Y Él dice, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Cuando recordéis vuestros nombres, al respecto el de Carlos E. Asai dijo lo siguiente: El Amán transmitió su legado a sus hijos de un modo especial. Les puso los nombres de sus nobles antepasados para que sus hijos recordaran las obras justas de aquellos. La siguiente reflexión del elder Carlos S. Isai de la presidencia de los 70 nos ayuda a apreciar lo que esto significa para Nefi y Lehi. Aunque no todos los hijos de Adán hayan recibido nombres de importancia, muchos sí, y ello ha marcado la diferencia, como fue el caso de Nefi y Lehi, hijos de Elamán. Los anales dan fe de que Nefi y Lehi efectivamente modelaron sus vidas conforme a las de sus antepasados, que eran sus tocayos, y dieron honor a los nombres que recibieron. Un día, perdí la conciencia de todo lo que me rodeaba y llegué a pensar que había pasado al más allá. Me vi entonces de pie con un hermoso y enorme lago a mis espaldas, frente a un inmenso bosque. Son palabras del presidente George Albert Smith. Comencé a explorar y pronto descubrí un sendero que se perdía entre los árboles y que parecía muy poco transitado, pues la hierba lo cubría casi por entero. Lo seguí, y después de andar durante un buen tiempo,
y de haber recorrido una considerable distancia en el interior del bosque, vi un hombre que venía en sentido contrario. Noté que era muy corpulento y apresuré entonces el paso hacia él porque me di cuenta de que era mi abuelo. En la vida terrenal había pesado más de 130 kilos, así que como se darán cuenta era corpulento. Recuerdo la felicidad que sentía al verlo venir hacia mí. Me habían puesto su nombre y siempre me había sentido orgulloso de ello. Cuando mi bisabuelo estaba a unos pocos metros de mí, se detuvo, lo cual fue una invitación para que yo también me detuviera. Entonces, y quisiera que los niños y las niñas y los jóvenes jamás olvidasen esto. Me miró con suma seriedad y me dijo, me gustaría saber qué has hecho con mi nombre. Todo lo que había hecho en la vida pasó ante mí a toda velocidad, como imágenes en una pantalla. Todo lo que había hecho. Rápidamente este vívido recuento llegó en aquel mismo momento en que estaba de pie allí. Había pasado ante mí toda mi vida. Sonreí y mirando al abuelo dije, nunca he hecho con tu nombre cosa alguna de la cual tengas que avergonzarte. Dio entonces un paso hacia mí y me tomó en sus brazos, y cuando lo hizo recobré la conciencia de dónde estaba. Tenía la almohada mojada como si le hubiesen derramado agua encima, mojada con lágrimas de gratitud por haber podido responder sin avergonzarme. Honren el nombre que llevan, porque algún día tendrán el privilegio y la obligación de presentarse ante ellos y ante el Padre Celestial y rendirles cuentas de lo que hayan hecho con su nombre. El Amán 5, versículo 7. Por lo tanto, hijos míos, son palabra de Amán a todos nosotros y a sus hijos. Quisiera que hicieseis lo que es bueno. A fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos. Leí y Nefi, hijos de Elamán, hicieron lo bueno. Y se escribió de ellos. Y hace unos instantes hemos visto un video. ¿Por qué? Porque se acordaron de las palabras de su padre, Elamán, que era un profeta del Señor. De las palabras de Leí y Nefi, que eran profetas del Señor. Que nosotros podamos acordarnos de estas palabras del profeta Elamán, de Nefi, de Leí, de todos los profetas del libro de Mormón y de los profetas de esta última dispensación, así como de los profetas Pedro, Santiago, Juan y todos los apóstoles del Señor Jesucristo que se encuentran en el Nuevo Testamento, y de los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros profetas del Antiguo Testamento. Son para nuestro bienestar. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Todos pasamos por grandes pruebas, tribulaciones y aflicciones. Y es necesario mantenernos firmes sobre la roca de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que es un fundamento seguro hacia la vida eterna, para que podamos estar con nuestras familias por toda la eternidad, para poder hallar gozo y felicidad en esta tierra de probación y en la eternidad.
Hay pruebas difíciles, pero al lado del Señor son posibles de pasarlas. Nuestro Padre Celestial nos ama y quiere hacer milagros en nuestras vidas y viene haciendo milagros. Confiemos en Él. Él vive y es real. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Y ellos viven. Debemos estar prestos a su segunda venida. Guardar todos los mandamientos y los convenios que hemos hecho con ellos. Sé que el Salvador vino y viene pronto. Sé que debemos estar preparados. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.